Si sientes que trabajas más pero tienes menos dinero, este vídeo te va a cambiar la vida porque te voy a mostrar los 5 errores que mantienen pobre al 94% de los latinos. De hecho, cambiar solo uno de estos errores puede multiplicar tu dinero por 10 en los próximos 5 años. Y, déjame decirte, la mayoría de nosotros ni siquiera sabemos qué estamos haciendo mal. De hecho, el 67% de los latinos ni siquiera entiende cómo funciona el interés compuesto. Esto es algo muy importante que te voy a explicar porque cambiará la forma en que ves el dinero de ahora en adelante. Vas a aprender cómo dejar de perder dinero sin saberlo y cómo empezar a tomar control de tu futuro financiero, incluso si no tienes mucha experiencia. En este vídeo, no te voy a hablar de cosas genéricas, sino de estrategias que la mayoría de las personas nunca te cuentan. Si alguna vez te has sentido atrapado en las deudas o en el ciclo de trabajar para sobrevivir, este vídeo es para ti. Te voy a dar las herramientas que necesitas para hacer crecer tu dinero de manera efectiva. La mayoría de nosotros fue educado para trabajar por un sueldo, ascender en la escalera corporativa y pensar que más trabajo significa más dinero. Pero aquí está la realidad, solo el 8% de los latinos invierten, mientras que más del 50% invierte en países como Estados Unidos. Y esto es una gran diferencia, porque mientras tú estás trabajando y ahorrando, otros ya están haciendo que su dinero trabaje para ellos. Te voy a dar un ejemplo que va a cambiar tu perspectiva. Si ahorras $100 al mes durante 20 años, a una tasa de interés compuesta del 7%, habrías acumulado $65.000. Pero si solo los guardas en una cuenta de ahorros, simplemente perderás más de $24.000 por no invertir. Imagínate todo ese dinero que podrías tener, pero que por no saber cómo invertirlo, se te va de las manos. Y ni siquiera estamos considerando los efectos de la inflación. Y es que, muchos de nosotros pensamos que el ahorro es suficiente. Pero la verdad es que solo el 2% de lo que ahorras en una cuenta bancaria se convierte en rendimiento cada año. Eso no es lo que hacen las personas que generan grandes riquezas. Ellos invierten su dinero en activos que crecen más rápido que la tasa de inflación. Por eso, es tan importante entender el poder de la inversión, porque no basta con simplemente ahorrar. Personas como Warren Buffett y Mark Zuckerberg no ascendieron en una escalera corporativa, se volvieron dueños de la misma. Ellos no trabajaron para un salario, sino para ser dueños de algo mucho más grande. ¿Sabías que Bill Gates comenzó su camino a la riqueza creando su propio imperio, no trabajando para otro? No se trata solo de seguir el camino tradicional. Se trata de pensar en grande, pensar más allá de lo que te enseñaron. Es importante que sepas esto porque no te están enseñando que no solo se trata de estudiar y conseguir un empleo, sino de crear algo que te permita ganar dinero de manera inteligente, sin tener que estar atado a un salario fijo. Si alguna vez pensaste que ser rico era solo para unos pocos, quiero que cambies esa mentalidad ahora. Si piensas que tu situación actual no te permite invertir, te voy a mostrar cómo puedes hacerlo incluso con un ingreso modesto. El gran error que todos cometemos es creer que el dinero que guardamos en el banco está creciendo. ¿Sabías que el banco gana más dinero que tú con tu dinero? Y la inflación hace que cada día que ahorras en efectivo, pierdas poder adquisitivo. Cuando dejas tu dinero en una cuenta de ahorros, literalmente estás perdiendo dinero. El dinero que tienes guardado hoy en tu cuenta bancaria no será suficiente para cubrir tus gastos en unos años si no haces algo con él. La inflación ha robado más del 67% del poder adquisitivo de tu dinero en los últimos 20 años. Así que si tienes $1.000 hoy, en 5 años solo valdrán $740 debido a la inflación. Esta es la razón por la que el dinero que guardas bajo el colchón o en tu cuenta de ahorros no tiene valor real. En lugar de guardarlo sin hacer nada con él, deberías hacer que ese dinero trabaje para ti. Si tienes $1.000 en el banco y no haces nada con ellos, perderás aproximadamente $2.400 al año en poder adquisitivo por la inflación. Eso es lo que pierdes al no invertir. Y te diré algo, la inflación es una de las principales razones por las que la mayoría de las personas nunca construye riqueza. Pero tú no tienes que ser parte de ese grupo. Te voy a enseñar qué hacer para que tu dinero realmente crezca.
Las personas ricas invierten el 27% de sus ingresos en bienes raíces, acciones y otros activos, mientras que la mayoría de nosotros ni siquiera sabe qué es un ETF y mucho menos cómo invertir en ellos. Y esa es una gran diferencia. Las personas ricas saben que el dinero no solo tiene que guardarse, sino multiplicarse. Por ejemplo, si inviertes en bienes raíces, no solo estás comprando una propiedad, estás comprando un flujo de ingresos pasivos. Imagina que inviertes $5.000 en bienes raíces o en acciones que te generen un 7% anual. Al cabo de 10 años, ese dinero se habrá duplicado, habrías generado otros $5.000 simplemente por saber invertir. Pero si lo dejas en el banco, simplemente perderá valor. En mi caso, cuando empecé a invertir en bienes raíces, me encontré con un condominio que estaba a la venta por $8.400 y lo compré. Hoy, ese mismo condominio vale más de $100.000. Este tipo de oportunidades pueden cambiar tu vida si sabes cómo aprovecharlas. Las acciones, los bienes raíces y otros activos son las herramientas que los ricos utilizan para generar ingresos pasivos. Mientras tú trabajas para un salario, ellos están haciendo que su dinero trabaje para ellos. ¿Cómo puedes hacerlo tú también? Lo primero es aprender a identificar oportunidades. No se trata de tener mucho dinero, sino de saber en qué invertir. Tú también puedes comenzar con poco. ¿Sabías que los ricos usan la deuda a su favor? La deuda puede ser tu peor enemigo, o tu mejor aliado si aprendes a usarla para generar ingresos. En lugar de ver la deuda como algo negativo, debes aprender a utilizarla como una herramienta para generar más riqueza. Y esto es algo clave que no te enseñan en la escuela, pero que debes entender para poder usarla estratégicamente. Cuando compras una propiedad con un préstamo hipotecario, no solo estás adquiriendo una propiedad, sino que también puedes deducir impuestos sobre los intereses de la deuda, algo que las personas comunes no aprovechan. Esto se debe a que no se nos enseña cómo utilizar los recursos financieros de manera adecuada. De hecho, muchos millonarios utilizan la deuda para aumentar su riqueza. El ejemplo más claro es el de Elon Musk. Nunca le pagaron un salario por dirigir Tesla. En cambio, le ofrecieron opciones sobre acciones, que le han generado miles de millones de dólares sin pagar un solo centavo en impuestos. Esto no es algo que la mayoría de la gente conoce, pero si entiendes cómo funciona, podrás tomar ventaja de estas oportunidades. Si esta información te está impactando, dale like para que YouTube se la muestre a más personas que la necesitan. Comenta cuál de estos métodos vas a implementar primero y por qué. Me encantaría saber cómo vas a empezar a cambiar tu mentalidad financiera. Si quieres que haga un vídeo paso a paso de cómo empezar a invertir en bienes raíces o en la bolsa, suscríbete y comenta sí para que lo preparemos. Hoy has aprendido 4 cosas fundamentales: cómo cambiar tu mentalidad financiera, cómo evitar la trampa de la inflación, cómo empezar a invertir y cómo usar la deuda a tu favor. Y quiero que recuerdes esto: el dinero no es solo una herramienta, es un medio para lograr la libertad financiera que todos deseamos. Recuerda que la educación financiera es lo que te cambiará la vida. No dejes que las oportunidades pasen por alto. Si te quedaste hasta aquí, ahora sabes lo que tienes que hacer para que tu dinero trabaje para ti. Nos vemos en el próximo vídeo.